Hola, soy Paula y estás escuchando Bien Merecido, un espacio en donde creemos que todos merecemos estar informados y sentirnos bien. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a Bien Merecido. Emocionada de estar aquí, ya agarrando racha, empezando a ya grabar varios capítulos que me tienen súper emocionada y muy contenta con el resultado. Hoy tenemos un invitado, se llama Fernando Chávez. Fer es un emprendedor mexicano apasionado por transformar vidas a través de el diseño de productos en la industria de salud mental. Hoy en día es director de producto y cofundador de Cuéntame, que es una plataforma que tiene como misión eliminar las barreras de la salud mental en Latinoamérica. Y ellos lo que quieren es hacer accesible la salud mental de una manera personalizada y la verdad es que la están rompiendo. Entonces, muchísimas felicidades y bienvenido, Fer. Pablo, un gusto estar aquí. Muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por invitarnos aquí a Bien Merecido y platiquemos de salud mental, que creo que es Me súper encanta, necesario abrir este tipo de conversaciones. totalmente de acuerdo. Me encantaría que empezáramos y que nos platicaras cómo llegaste tú a esta industria, por qué te interesó la salud mental y cuál es la historia de Cuéntame. Con muchísimo gusto. Y aquí quiero empezar primero poniendo una estadística que es súper importante, sobre todo porque la razón por la que estamos aquí en Cuéntame y una de las medidas que nosotros tenemos es derribar barreras a la salud mental. ¿Esto qué significa? Una persona en la región, en Latinoamérica, puede tardar hasta 14 años en llegar a un servicio de salud mental. Y el problema no acaba ahí. Cuando la persona llega al servicio de salud mental, el 50% de las veces llega a un servicio incorrecto, ¿no? Yo fui parte de esto. Una de las cosas que me trajo a la salud mental o que empujó mi camino a la salud mental inicia cuando yo tenía alrededor de 8 años. Me uní a un club bastante conocido dentro de mi generación, que era el Club de los Padres Divorciados. Este club, a pesar de que yo lo compartí y lo caminé con mi hermano, no necesariamente trae las mismas cosas para cada uno de nosotros, ¿no? En mi caso trajo una cosa que se le llama ideación suicida o pensamientos suicidas, que imagínate, a los 8 años, yo antes de dormir siempre pensaba como yo creo que ya va a ser mi último día, pero no entendía qué me estaba pasando, no entendía lo que estaba viviendo, ni tampoco lo que estaba sintiendo y por qué me estaba comportando como me estaba comportando. Sin embargo, tuvieron que pasar cerca de 7 años para que yo pudiera tocar en un servicio de salud mental, es decir, a mis 14, 15 años, cuando mi mamá fallece, es lo que detona ya el que mi papá se dé cuenta de esto y que me acerca a la salud mental, ¿no? Porque ya había dejado de ser una ideación y ahora ya estaba siendo un poquito más con referente a un acto, ¿no? Entonces, tal cual, yo pasé a cuenta, me lleva a un psicólogo, el psicólogo empieza a trabajar conmigo, me empieza a enseñar un poquito que no estaba roto, que no estaba mal, que realmente lo que necesitaba era empezar a entender cómo me sentía, cómo pensaba y a partir de ahí empezar a transformar cómo actuaba. Es ahí en donde yo llego a la salud mental, ¿no? Y tal cual yo considero que si no hubiera sido por ese momento, posiblemente no estaría aquí, ¿no? Y es ahí en donde, uno, me doy cuenta de la importancia que tiene la salud mental, ¿no? Y este es un primer momento. El segundo momento llega cuando ya estaba trabajando, yo estaba viviendo como mi sueño, ¿no? Que era trabajar en Nueva York para una consultora de estrategia, estaba aprendiendo de gente súper capaz y súper cañona en la industria, estaba trabajando en proyectos globales, coordinando equipos, o sea, realmente vivía mi sueño, ¿no? Pero eso no necesariamente va de la mano con cuidar tu bienestar, ¿no? Y esto yo lo estaba notando porque me sentía mucho más irritable, cognitivamente también ya no estaba del todo al 100, y esto empezó a traerme una cosa que se le llama burnout, ¿no? O el síndrome perdón, voy a repetir eso un poquito, pero es tal cual, me trajo burnout, ¿no? Entonces, ¿qué fue esto? Para mí fue un reto súper importante porque otra vez, ¿no? Me volví a enfrentar a un Fer que estaba en una de las condiciones no óptimas, definitivamente, y muchas veces no entendía lo que me estaba pasando y esto me empujó otra vez a la salud mental. No es ahí en donde, platicando con Regina, con Omar, con Enrique, que son los otros cofundadores de Cuéntame, nos damos cuenta de la importancia que tiene la salud mental, que todos estamos súper expuestos constantemente, ¿no? Y cada uno de nosotros como cofundadores tenemos historias con la salud mental. Y esto es lo que nos ayuda a, uno, darnos cuenta de que la salud mental muchas veces se vuelve un privilegio y que hoy en día todos necesitamos salud mental, ¿no? Entonces, parte de Cuéntame es la misión de derribar cualquier barrera que exista en la región para poder llegar a salud mental. Y eso es lo que estamos haciendo día a día, ¿no? Es lo que nos trajo. Una historia personal, pero sin embargo nos damos cuenta de que hay barreras grandes a lo largo de toda la salud mental, como el estigma, como la barrera económica,
como también la parte de la barrera incluso digital, ¿no? Entonces, ¿cómo ayudamos a través de Cuéntame a cortar estas barreras y hacer que más personas tengan salud mental? Wow, me encanta tu historia y creo que muchas personas nos podemos identificar con ella. Creo que ese es el valor de compartirla, ¿no? Entonces, te agradezco por compartirla en este espacio y me encantaría que nos platicaras qué exactamente hace Cuéntame. Pues mira, te cuento, Cuéntame, ahora sí que te cuento de Cuéntame. Cuéntame es una plataforma B2B de salud mental en donde nosotros nos centramos en tres pilares. El primero es la personalización y ahorita te voy a explicar un poquito cómo funciona esto. El segundo es toda la parte de la efectividad clínica, ¿no? Porque al final ya es un producto clínico que tiene que tener un buen respaldo en la ciencia para poder transformar la vida de las personas. Y finalmente el retorno de la inversión. ¿Cómo se ven estos tres pilares dentro de todo lo que hacemos en Cuéntame? Uno, lo que hacemos es un diagnóstico que está clínicamente validado para la región, para el tipo de población al que vamos, ¿no? Que es población que está empleada en algún tipo de trabajo. Y finalmente, tal cual medimos tres cosas, ¿no? Que es estrés, ansiedad y el red de apoyo, que es cómo la persona se percibe en su entorno. Y con esto podemos saber cómo está. Una vez que sabemos cómo está la persona, creamos caminos de salud mental personalizados, ya sea a través de terapia, a través de recursos 24/7, a través de enseñarle técnicas de relajación, ¿no? Porque algo que hemos encontrado en estos 4 años trabajando en Cuéntame es que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo respirar, ¿no? Cómo relajarnos o cómo volver al momento presente. Entonces, lo que buscamos con este algoritmo es que identifiquemos el estado de vida en el que está la persona y a partir de ahí darle un camino de salud mental personalizado, pero que cumpla con esta parte de efectividad clínica. ¿Y por qué personalizado? Porque hemos encontrado que cuando tú personalizas las cosas, uno, hay mayor adherencia, es decir, la gente se queda más tiempo cuidando su salud mental. Y dos, el impacto es mucho mayor, ¿no? Y aquí te doy un ejemplo, Paula, que es como si tú y yo, por ejemplo, saliéramos diagnosticados con ansiedad, ¿no? Pero imagínate que tal cual nos dan el mismo tratamiento porque tú y yo tenemos ansiedad, pero resulta que yo me levanto a las 4 o 5 de la mañana y de ahí ya no me puedo dormir, ¿no? En cambio, tú constantemente tienes estrés, ¿no? Son cosas completamente distintas, requerimos tratamientos completamente distintos y por lo mismo, si nos ofrecen el mismo tratamiento, tanto tú como yo, posiblemente digamos, como sabes que esto creo que no es para mí, la personalización nos ayuda a eso, ¿no? A cerrar esa brechita de esto me hace sentido para el momento bien en el que estoy, para lo que estoy atravesando. Y finalmente la efectividad clínica nos ayuda a que realmente haya un impacto positivo en la vida de las personas. Finalmente, todo esto va generando datos, ¿no? Entonces, lo que queremos generar con esto es que realmente hay una transformación en los espacios de trabajo, que es en donde pasamos, si no al menos el 30% de nuestro tiempo, hasta un 50% muchas veces de nuestro día. Entonces, es importantísimo el poder transformar los espacios en donde estamos para volverlos emocionalmente saludables. Y esto lo estamos haciendo a través de los datos, ¿no? Se anonimizan y se agregan todos los datos para que nadie pueda ser identificado y se mantenga la privacidad y la confidencialidad de la información. Una vez que desagregamos y tal cual hacemos confidenciales estos datos, podemos ver tendencias, ¿no? Y estas tendencias nos ayudan a realmente tener transformaciones en los espacios de trabajo, ¿no? Diciendo, como sabes que el equipo de trabajo, por ejemplo, de ventas, tiende a tener picos de estrés durante estas fechas, ¿no? Entonces, de forma preventiva poder hacer acciones y con esto ir transformando los espacios de trabajo. Algo que también estamos haciendo es a través de los líderes, tener un espacio para que ellos, uno, conozcan de salud mental y a través de esto desarrollen ellos herramientas, porque ellos creo que influyen cerca del 80% de la salud mental de los colaboradores. Wow, qué interesante. Y como mencionas, pasamos, yo creo que hasta más del 40% en el espacio en el que trabajamos y con la gente con la que trabajamos. Entonces, qué importante es sentirnos cómodos y contentos con la gente que trabajamos y alrededor para que justo no nos pase lo que platicabas tú en tu historia, el famoso burnout, que es Así es. ese, si tengo bien entendido, es ese sentimiento de que por más de que trates relajarte y trates bajarle un poco al ritmo, ya estás muy desgastado con el trabajo y con el estrés alrededor de ello, ¿no? Es correcto, y tal cual, ¿no? O sea, como que tiene algunas cosas. Uno, te vuelves mucho más irritable. Dos, empieza a tener algunas, puedes tener incluso algunas actitudes compulsivas, ¿no? Comes muy poquito o comes de más, ¿no? Que a mí, por ejemplo, a mí me pasó que yo comía de más, ¿no? Entonces subí mucho de peso. Te vuelves mucho más irritable, tal cual, te empiezas a alejar de tu círculo, ¿no? O sea, gente cercana a ti, tanto
gente de tu espacio de trabajo, como también familiares, intentan ayudarte, darte consejos, y tú los rechazas, ¿no? Realmente empiezas a despersonalizarte y a dejar de ser tú. Y esto es algo que no pasa de viernes a lunes, ¿sabes? Es un proceso y tal cual lo que buscamos en Cuéntame es poder ayudar a identificar el momento en el que estás y poder evitar llegar a este punto. Totalmente. Y sé que ustedes trabajan mucho con las empresas, como bien nos platicabas, y me encantaría que me platicaras un poco la relación que hay entre la salud mental y la productividad de los colaboradores. Uf, y esto gracias por mencionarlo, creo que es bastante interesante el ver, uno, ¿por qué los espacios de trabajo, no? Uno, pasamos prácticamente, lo comentamos, ¿no? Entre el 30, 40, 50% de nuestro tiempo ahí, pero cuando uno no se siente bien, no eres ni productivo, empiezas también a disminuir la forma en la que te relacionas y todo esto tiene un efecto directo en literalmente la productividad que estás dando a tu empresa, ¿no? Porque al final del día, Paula o yo, por ejemplo, trabajando en Cuéntame, no dejamos de ser seres humanos, ¿no? Y no dejamos de tener un círculo que se compone de diferentes aspectos, entre ellos es la parte laboral, la parte familiar, la parte personal, ocio, etcétera, ¿no? Pero cuando empezamos a fallar en alguna de ellas y se ve afectada nuestra salud mental, los demás círculos se ven afectados, ¿no? Y es lo que estamos trabajando con las empresas, justamente, uno, empresas que están entendiendo la importancia que tiene la salud mental en las personas para que puedan llegar a ser más productivas definitivamente, pero también no nada más ayudar a la persona, sino a su círculo inmediato, ¿no? Porque algo que nos hemos dado cuenta es que muchas veces, por ejemplo, no sé, una persona no tiene un problema per se de salud mental, pero resulta que tiene a un papá enfermo, por ejemplo, ¿no? Atravesando un proceso de cáncer. O una esposa que está haciendo o está atravesando el proceso de embarazo, ¿no? O, no sé, sus hijos atravesando cambios importantes porque están pasando ya a la universidad, etcétera, ¿sabes? O sea, como que realmente una persona se puede ver afectada por diferentes aspectos de su vida y esto tiene una influencia directa en la vida que tiene la persona. Entonces, tal cual, salud mental influye en todos los campos. Lo que tratamos de hacer es que si al final del día nosotros detectamos que la persona lo necesita, ayudar a las empresas a detectarlo a tiempo, que la persona pueda tratarse, pueda mejorar y a partir de ahí tener un impacto directo con la productividad, ¿no? Porque al final del día, y ponte a pensar en algún momento donde tú hayas tenido como, no sé, mucha preocupación, estrés, ¿no? No necesariamente puede estar relacionado con tu trabajo, pero sí se ve afectado tu trabajo. Qué interesante, un llamamiento fuerte a todas las empresas para que se involucren y estén interesados en la salud mental de sus empleados, porque al final, obviamente, sus empleados van a estar mucho mejor, pero también como empresa les va a ir mucho mejor. Entonces, qué interesante esa relación. Me gustaría volver a tocar un poco el tema del burnout o este desgaste emocional. ¿Tienes algunos indicadores con los que podamos identificar que estamos acercándonos o pasando por este desgaste emocional o que estemos Pues mira, cerca a ver, de? o sea, uno, te comento, la parte del agotamiento mental, ¿no? O sea, por ejemplo, te está costando trabajo concentrarte, te sientes constantemente cansado, ¿no? A pesar de que ya descansaste durante la noche, pero realmente no descansaste, te sientes agotado mentalmente. Empiezas a sentir miedo. Otra de las partes es actuar con cinismo, que era parte de lo que también te comentaba, ¿no? De alguien llega, se acerca a darte un consejo y tú terminas rechazando el consejo o no aceptándolo e incluso actuando irritablemente, ¿no? Que este es otro de los signos y síntomas que tiene. Otra parte en donde creo que lo puedes notar bastante es la desmotivación. Lo que antes te importaba y te motivaba, ya no lo está haciendo. También empiezas a dudar un chorro de tu capacidad para poder afrontar los retos que normalmente afrontas, pero también nuevos retos, ¿no? Y esto se ve también en el trabajo e impacta a desde gente que es top performer hasta proyectos nuevos dentro de la empresa. Otra de las cosas que creo que también nos afecta a todos es la parte de la procrastinación, pero aquí se procrastina todavía mucho más. Y esto se relaciona con el agotamiento mental. Y creo que estos son los principales signos y síntomas, Pablo, que podemos notar, ¿no? Antes de estarlo viviendo. Y como también te comentaba, por ejemplo, conductas compulsivas. En mi caso yo comí un chorro, ¿no? Y subí mucho de peso durante este tiempo. Me encantan estos signos porque creo que son súper tangibles para todos
hacer como un momento de conciencia y decir, tal vez, o sea, como hacer un check si nosotros estamos teniendo alguno de estos síntomas para nosotros identificar y hacer algo al respecto, ¿no? A tiempo y que no tengamos este punto en el que tengamos que recurrir a una solución un poco más extrema. Es correcto, ¿no? Porque como comentábamos, esto no pasa de viernes a lunes, realmente es un proceso y es algo que tú vas notando y es la importancia, uno, de saber cómo estás de acuerdo al momento bien en el que estás, pero también desarrollar estrategias, ¿no? Que te vayan acompañando, porque el estrés va a estar presente siempre, ¿no? O sea, desde cambios que vas viviendo en tu vida hasta proyectos nuevos van a representar estrés, porque cualquier cambio para el cerebro va a soltar una sustancia que lo que te termina generando es estrés, ¿no? Pero si tú tienes las herramientas dentro de tu mochila de herramientas para poder afrontarlo de mejor forma, esto va a cambiar, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer en Cuéntame, o sea, tal cual es, sabemos que el estrés no va a dejar de existir, pero sí queremos darte las herramientas para que tengas lo suficiente para poderlo afrontar de mejor forma. ¿Tienes algún ejemplo de estas herramientas que mencionas? Porque cuando pienso en alguna herramienta de salud mental, me imagino como en meditación y no me veo yo meditando tal vez en mi escritorio a plena oficina con todo el mundo alrededor de mí. Sí, no, totalmente. De hecho, yo creo que formo parte del mismo equipo, ¿no? Y parte de lo que atendemos desde la personalización es el saber quién eres, porque hay personas a las que, te lo juro, les pones a meditar y no pueden quedarse sentadas durante mucho tiempo, ¿no? O hay personas que son súper buenas meditando porque logran llegar al estado de concentración, al estado de respiración. Vamos desde técnicas de respiración, porque muchas veces, por ejemplo, algo que a mí me pasa es que cuando me empiezo a estresar, la respiración empieza a sentir en la panza, ¿no? Entonces, muy fácil es agarrar mano en la panza y la otra mano en el pecho y tratar de regresar la respiración acá arriba. Otra de las técnicas que nosotros utilizamos bastante es, por ejemplo, mindfulness, que es, uno, cierras, por ejemplo, tus ojos y te imaginas un río pasar, ¿no? En ese río pasar, cada vez que venga un pensamiento que uno, te genera estrés, te genera ansiedad, es como si te lo quitaras y lo dejaras ir en el río, ¿no? Y va desde ese tipo de técnicas hasta las técnicas de respiración. También tenemos técnicas como para, por ejemplo, poder priorizar, porque muchas veces el tema es que no sabemos priorizar o no sabemos identificar qué cosas son importantes y qué cosas son urgentes porque nos empezamos a abrumar y es natural. Y también la parte de la terapia, ¿no? Que creo que es un catalizador para la salud mental de cualquier persona. Me encantan estas estrategias y creo que hay que ponernos todos a practicarlas para justo para sentirnos mejor. Te quería preguntar, ¿cómo ves tú en México la situación de la salud mental en los jóvenes? Uf, es sumamente importante también, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en los espacios de trabajo estamos viendo la transición ya generacional, ¿no? No nada más a niveles un poquito más abajo, sino también a nivel directivo. Ya tenemos algunos directores generales o algunas personas dentro de la mesa del C-Level que son generación millennial, ¿no? Y que esto está representando un cambio súper importante. Porque uno, creo que las nuevas generaciones lo que tienen es que ya tienen mucho más apertura a la salud mental y es algo que constantemente les aprendemos. Y por lo mismo, ¿no? O sea, el producto tiene que ir a la par de cómo logramos entender cómo estas personas están, los retos que están viviendo y a partir de ahí poderles ayudar a darles más estrategias. Entonces, bueno, el tema generacional es clave, ¿no? Y en los espacios de trabajo lo estamos viendo. Hoy en día, cerca del 40-50% de la gente que está utilizando, por ejemplo, Cuéntame es generación Z o millennial, ¿no? Y si tú comparas la generación Z o millennial versus otras generaciones en los espacios de trabajo, creo que algo que tienen los jóvenes que tienen mucho más apertura y por ende mucho mayor adopción al producto. Sin embargo, también retan más al producto a cómo podemos cuidar de mejor forma nuestra salud mental, ¿no? O sea, a través de terapia, cómo nos adaptamos también a diferentes momentos, ¿no? Tiempos. Como tú decías, no necesariamente me voy a poner a meditar en mi escritorio, pero por ejemplo hemos desarrollado algunas cosas que son actividades dinámicas, que es ayudarlos a identificar dónde está su estrés. Hay otra actividad en donde tú rayas, por ejemplo, tu pantalla con tu dedo para poder canalizar algún momento que te haya sacado de sí mismo. Entonces, realmente creo que la salud mental está siendo clave a lo largo de todas las generaciones, sin embargo, la nueva generación ya trae en su mano la bandera, ¿no? De cómo defender la salud mental y cómo protegerla en la escuela, en los espacios de trabajo. ¿Tienen algún caso de éxito en Cuéntame? Y si no quieres, no nos tienes que decir el nombre de la empresa, pero con la que hayan trabajado
y que les haya funcionado súper bien. Sí, y aquí creo que sí presumo el nombre del cliente porque es un cliente súper comprometido con lo que ha sido la salud mental, ¿no? El caso de Nestlé, porque Nestlé no nada más ha sido a nivel corporativo, sino también a nivel operativo, ¿no? Y es cómo logramos transformar desde la persona que va al corporativo en Polanco, por ejemplo, en la Ciudad de México, hasta la persona que está yendo a una planta para operar la línea de la Agua Santa María, por ejemplo. ¿Sabes? O sea, como que realmente Nestlé tiene un compromiso genuino en mejorar la salud mental de sus colaboradores. Y a través de esto, por ejemplo, estamos trabajando ahorita con una planta en Querétaro, en donde tal cual, primero conocemos cómo están y a través de ahí estamos dándole estrategias para poder trabajar su salud mental. Una de ellas es atender al psicólogo. Entonces aquí estamos probando, por ejemplo, psicólogo presencial y psicólogo digital, pero hemos logrado disminuir más del 60% los niveles de ansiedad con los que la persona entró. Wow. Esto es una transformación completa, ¿no? O sea, como que realmente es una persona distinta. También hemos logrado capacitar a los líderes de la planta para que también puedan conocer qué hacer en caso de una situación de peligro, ¿no? Qué hacer, por ejemplo, cuando una persona le da un ataque de ansiedad. Cómo identificar los focos rojos del estrés, ¿no? O los focos rojos de burnout, cuando ya una persona está llegando como al cansancio extremo. Entonces, realmente creo que lo que nos está dando en Nestlé es la oportunidad de, uno, una empresa comprometida con el bienestar de las personas, transformar el espacio de trabajo, pero realmente a través de los datos es cómo me vuelvo más preventivo y no tan reactivo. Nosotros, Nestlé, creo que es nuestro caso de éxito porque cumple con todo, ¿no? O sea, desde la parte de que quiere primero ayudar a las personas a entender qué es salud mental, psicoeducar, después cómo atiendo a las personas que se están sintiendo mal y cómo creamos un programa preventivo para que las personas no vuelvan a llegar ahí. Wow. Felicidades. Qué increíble poder trabajar con una empresa como Nestlé y poder llegar a fondo con todos sus colaboradores y hacer tanto cambio dentro de tanto las personas como la empresa. Muchas felicidades. ¿Cuáles son los siguientes planes para Cuéntame? Pues mira, ve, ahorita estamos desarrollando un chatbot con inteligencia artificial, porque como te mencioné, los managers o los líderes son fundamentales, ¿no? En la estrategia de bienestar de cualquier empresa. Entonces, estamos haciendo un robot con inteligencia artificial que se conecta con OpenAI para poder entrenar a líderes en temas de salud mental, ¿no? Desde los básicos de qué es el estrés, cómo identificarlo, hasta también darles estrategias a ellos para que puedan manejarlo de forma individual, pero también de forma colectiva en el equipo. Y la otra que nos emociona mucho es la Red por la Salud Mental, ¿no? Que es un espacio o una comunidad en donde estamos juntando a diferentes CHROs a nivel nacional y regional para que puedan literalmente darle forma al futuro del trabajo, ¿no? Porque se habla mucho del futuro del trabajo y de lo que va a tener el futuro del trabajo, pero bueno, estamos teniendo una red en donde estamos juntando a estos CHROs que realmente le van a dar la forma al futuro del trabajo. Y bueno, tenemos desde la directora de recursos humanos de Nestlé hasta también el de Cemex, ¿no? O sea, realmente multiindustrias trabajando en cómo mejorar los espacios de trabajo y al final del día transformar la vida de las personas que están trabajando día a día. Increíbles planes. Qué interesante. Y me llama la atención la parte de la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que en el futuro la inteligencia artificial va a ayudar a mejorar nuestra salud mental? Yo creo que, al menos por ejemplo, para nosotros, el producto se llama Frankie, ¿no? O sea, al menos para nosotros con Frankie, un chorro, porque literalmente Frankie le entrenamos con más de, creo que de 30 o 40 recursos que tenemos dentro de Cuéntame. Aparte le estuvimos cargando todos los guiones de todos los contenidos que tenemos en Cuéntame, lo que hace que, imagínate, tú, Paula, puedas tener todo lo que nosotros hemos trabajado durante 5 años al alcance de una pregunta, ¿no? Entonces creo que uno nos va a cortar esta barrera de información, porque muchas veces uno no actúa porque desconoce lo que está atravesando tanto la persona que tú conoces como tú mismo. Y dos, la barrera de también la acción, ¿no? De, ok, ya sé qué tengo y ahora qué hago. Tal cual Frankie nos está ayudando a poder cerrar esas dos brechas de información y de acción, dándole a la gente las herramientas que necesita para transformar su salud mental, la salud mental de su equipo y tener acciones muy puntuales y claras que le funcionen a cada quien. Entonces yo creo que la inteligencia artificial va a tener un chorro, ¿no? Incluso, por ejemplo, hemos visto aplicaciones que están ya integrando en la parte del diagnóstico, ¿no? Cuéntame lo que va a hacer es integrarlo en la parte de la recomendación.
¿no? O sea, que realmente Paula llegue al recurso de salud mental que necesita, que yo, por ejemplo, llegue al recurso de salud mental que necesito, y así con cualquier persona, ¿no? O sea, realmente que lleguen a la salud mental que necesitan, un servicio de salud mental digno, y que sea a tiempo, porque la salud mental salva vidas. Totalmente. ¿Y este chatbot va a estar abierto al público o va a seguir siendo directo con las empresas? Va a seguir siendo directo con las empresas, tal cual lo que estamos buscando ahorita es llegar a middle managers o a managers, a gente que ya esté manejando personas, para que con esto podamos ayudarlos a tener una transformación con mayor impacto, ¿no? En vez de estar llegando uno a uno, podamos llegar a una persona que tenga 5 o 6 personas a su cargo y con esto ir transformando más rápido, acelerar el proceso de cambio. Sin embargo, bueno, en un futuro sí pensamos abrir, incluso no nada más el chatbot, sino todo Cuéntame, ¿no? A un mercado mucho más B2C, para que más personas puedan tener acceso a salud mental digna y a un costo accesible. Todos esperamos ese momento, si es que nuestra empresa no tiene Cuéntame. Totalmente. Si estamos pasando por un momento difícil, ¿qué nos recomendarías hacer en cuanto a nuestra salud mental? Y creo que esto es normal, ¿no? O sea, creo que una de las cosas importantes es normalizar lo que estamos viviendo y normalizar las emociones. Yo te cuento mi experiencia. Yo hace 4 años llegué al psicólogo diciendo, como sabes, que me quiero arrancar las emociones porque no puedo con el miedo, no puedo con la tristeza, no puedo con la ansiedad. ¿Cómo hago para poderme quitar? ¿No? Y algo que me ayudó mucho mi terapeuta en ese momento fue a normalizar lo que estaba viviendo. O sea, como eres un ser humano, estás sintiendo, no vas a poder quitar las emociones porque las emociones van a estar ahí contigo. Lo que sí vamos a cambiar es la forma en la que nos relacionamos con ella, ¿no? Entonces, creo que el primer tip que doy sería, uno, normalizar la situación que estás viviendo, darte cuenta que eres un ser humano, que sientes y que piensas y que por lo ende actúas con base en lo que piensas y con lo que sientes. La segunda es buscar apoyo, ¿no? O sea, realmente ya sea a través de un psicólogo o a través de tu red de apoyo, realmente buscar a alguien que te pueda escuchar y si no, por lo menos orientar. Y finalmente llegar a un servicio de salud mental, ¿no? O sea, sí creo que muchas veces no tenemos ni idea de lo que lo que está pasando, de lo que estamos viviendo, y una ayuda siempre sirve un buen, ¿no? O sea, yo hago la analogía de imaginarte como a veces flotando, ¿no? En un mar, y la salud mental es esa mano que te extiende y te ayuda a llegar a tierra firme, ¿no? Dándote cuenta de que no es la inmensidad del mar, sino que posiblemente estás cerquita de la bahía, ¿no? O si estás mucho más allá, ¿cómo crear los mecanismos para poder volver a llegar otra vez a tierra firme? Me gusta lo que dices de normalizarlo, porque creo que ya cada vez menos hay una connotación negativa hacia la salud mental. Creo que cada vez se abre más la conversación y cada vez todo el mundo está mucho más abierto a platicar sus experiencias propias y a comentar sobre este tipo de puntos, también para saber cómo apoyar a gente a nuestro alrededor que esté pasando por un momento malo. Entonces, eso me parece buenísimo, abrir la conversación, creo que es clave. Y para terminar, ¿tienes algún tip que te gustaría darnos de cómo trabajar constantemente o qué podemos hacer para trabajar constantemente nuestra salud mental para mantenerla en un estado, digamos, bueno, porque nunca va a ser perfecto, pero Sí. mantenerlo bastante bien? O sea, yo creo que uno es, como te digo, ¿no? O sea, normalizar las emociones. Creo que las emociones van y vienen y de hecho una emoción en general dura 3 segundos, me parece, o 3 o 5 segundos. O sea, realmente tiene que ser como efímeras y son parte de. La otra parte creo que sí es importante el identificar estos focos rojos, ¿sabes? El poder saber cuando no me estoy sintiendo bien y si esto empieza a ser prolongado, buscar ayuda, ¿no? Porque esto puede llegar a ser preventivo. La salud mental es algo que vamos trabajando en nuestro día a día e incluso las personas que puedan llevar N cantidad de años ya trabajando en su salud mental, que los veas tú meditando, que los veas haciendo yoga, que cualquier otra actividad que os a conectarse consigo, también pasan por malos días, ¿no? Entonces, tal cual es poder identificar cuándo está siendo prolongado, poder saber cómo estás y también identificar algo que te funcione a ti, ¿no? Por ejemplo, algo que platicaba con mi psicólogo hace poco era la importancia de que yo tengo que hacer actividades físicas cuando me empiezo a estresar, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me siento muy estresado, me vas a encontrar lavando trastes, ¿no? O barriendo, porque encontré que las actividades físicas a mí me ayudan un buen a volver otra vez a mí. Pero hay personas a las que les ayuda la meditación.
o hay personas a las que les ayuda la respiración. Entonces, vencer como esta barrera que uno mismo pueda llegar a tener con respecto a qué actividades me ayudan a conectarme conmigo. Y si es cantar frente a un espejo, si es hacer una actividad física como yo, o sacar a pasear a tu mascota, o ponerte a leer, o ponerte a escuchar una canción y cantarla a todo pulmón, está bien, ¿sabes? Pero que te ayuden a conectar otra vez contigo y si está siendo prolongado, definitivamente buscar ayuda. Muchísimas gracias, Fer, por haber venido. Felicidades por este gran proyecto que tienen, que aparte sé que ya es un éxito, pero estoy segura que van a llegar a mucho más gente y a mucho más empresas para que todos tengamos este gran beneficio que ofrece Cuéntame. Muchísimas felicidades y de nuevo gracias por haber venido. A ti, Paula, muchísimas gracias por la oportunidad, por abrirnos el espacio bien merecido. Creo que es súper importante abrir este tipo de conversaciones, hablar sobre la parte del bienestar, ¿no? Y en todas sus esferas. Entonces, muchas gracias por el espacio. Sigamos conversando sobre salud mental y abriendo más espacios para que normalicemos el hablar sobre salud mental. Totalmente. Nada más ya para cerrar, ¿dónde te pueden encontrar a ti? Y cuéntame, ya cuéntame. Pues mira, ve, te doy las redes sociales de Cuéntame. Es si Cuéntame, así nos encuentran en Instagram, también Cuéntame en LinkedIn y mis redes sociales son Fer Chávez Mor, ¿no? Entonces ahí también podemos hablar sobre de salud mental. En Cuéntame Instagram normalmente compartimos algunos tips, entonces también creo que es bastante útil. Y bueno, siempre estamos como al alcance ya de cualquier mensaje, ¿no? O sea, realmente no se sientan apenados, no sientan miedo, sino acérquense y con gusto vamos a ayudar. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Síganos en redes sociales en @bienmerecido.media. Nos vemos el siguiente miércoles. Gracias. Las opiniones de los invitados en Bien Merecido son personales y no necesariamente reflejan las del equipo.